Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. En todo esto no pecó Job. Y vea la última frase: ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Le he titulado a estos versículos de la siguiente manera: ¿cómo entender las decisiones de Dios? ¿Cómo entender las decisiones de Dios? Usted me va a decir: pero yo todavía no entiendo lo que Dios quiere. Pero vamos a ver cómo va a poder entender usted las decisiones, la voluntad, los decretos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Este contexto que acabamos de leer, Job no está contento. Job no acaba de recibir una herencia. Job no acaba de comprar una casa. Mucho menos tampoco acaba de comprar un carro nuevo. El contexto me está hablando de un hombre que está muy triste. Y en medio de su tristeza, él va y busca al Señor y adora al Señor. Esto me llama la atención, que es lo que la Biblia nos enseña en Hebreos. Cuando nosotros entendemos la verdad, cuando escribe el escritor de Hebreos y dice: sacrificio de alabanza a Dios. ¿Sabe usted qué es un sacrificio de alabanza a Dios? Lo que dice Hebreos 13:15. Hay sacrificios de alabanza que usted le da al Señor cuando todo va bien, cuando mira qué bonito me está yendo la vida, cuando mira que todo está perfecto. Usted canta, se congrega, busca de Dios, lee la Biblia. Pero hay un sacrificio de alabanza cuando llega este momento crucial y crítico, como el caso de Job. Un momento de tristeza, un momento que usted dice: ¿dónde está, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Ahí es donde la persona demuestra un sacrificio de alabanza a Dios, cuando todo va mal. No solamente cuando todo va bien, sino que cuando todo va mal, ahí es donde usted va a probar su fe. Y saben, nosotros hemos sido instruidos a ser unas personas guerreras, unas personas de fe, a luchar por aquello que creemos que es de Dios. Usted ora, usted pelea, usted muerde, usted araña, usted ayuna, usted se congrega, lee la Biblia, porque dice: eso es de Dios, lo tengo que buscar, me tengo que acercar. Pero llega un extremo a nuestra vida que a veces queremos que Dios haga lo que nosotros deseamos en ese momento. Pero no es así, no es así. En todo esto hay un momento de aprender de Dios, cuando Dios dice: no, porque lo que yo tengo es mejor aún todavía. Y tú dices: ¿pero por qué? ¿Por qué? Por eso estoy llamándole el tema a esto: entendiendo las decisiones, los decretos, la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay momentos que nuestra fe tiene que estar basada al decreto, al diseño que Dios ha programado desde antes de la fundación del mundo. No es nuestra voluntad, y debemos de entender que Dios es Dios. Usted no es Dios, sino que Dios es Dios. Se acercan unos pastores. Una persona tiene enferma a su niña de 13 años. Y cuando esté enferma de 13 años, le pide a los pastores: oren por mi niña. Y busca a otros pastores: oren por mi niña. Y la iglesia sigue orando y orando por aquella niña de 13 años. Llega lo que menos espera una persona.
la niña parte, muere y parte a la presencia del Señor. Aquellos pastores se levantan y dicen: Señor, ¿por qué perdimos esta derrota? ¿Por qué perdimos esta batalla? ¿Por qué perdimos este tiempo de oración por esta niña? Va a llegar a su vida ese momento también como familia. Va a llegar ese momento que usted va a perder esa batalla y va a decir: Señor, yo estoy orando por mi madre, yo estoy orando por mi padre, ¿por qué te lo llevaste? ¿Y saben cuál fue la respuesta que Dios dio? Fue que la mejor sanidad que la persona puede tener es la presencia de Dios. Esa es la mejor sanidad que la persona puede tener. Ahí la Biblia me dice: no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad que achaque y duela en esa persona. Pero es cuando tú entiendes los conceptos, los decretos de Dios. ¿Me entiendes? Solamente así tú entiendes. La Biblia me enseña de que Dios prepara la muerte para librar al justo del desánimo, del peligro, de todo lo que venga. Así me dice la Biblia. Dios prepara la muerte. La muerte le hace los mandados a nuestro Dios. Eso es lo que dice. Y luego lo vamos a ver. ¿Sabe? Mi pregunta es: usted dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo? Capítulo 1, versículo 20. Job está con problemas. Y dice la Biblia que se levanta, rasura su cabeza y se postra y adoró. Ese es un sacrificio de alabanza a Dios, de decir: Señor, yo lo entiendo, pero tú sí entiendes. Tú sabes y comprendes lo que yo estoy viviendo. Yo no comprendo el diseño que tú creaste para mí. Yo no entiendo por qué tenían que morir mis hijos. Yo no entiendo por qué tenía que perder todos mis bienes. Y te puede pasar. Escúchame lo que te voy a decir. Te puede pasar. Por eso estoy hablando de la voluntad, la soberanía de Dios. Porque te puede pasar. ¿Me entiendes? Tú estás tranquilo en este momento, pero te puede pasar lo que yo estoy diciendo. Por eso estoy hablando de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es perfecta. Y mira lo que sigue diciendo el siguiente versículo, versículo 22. Vamos a ir rápido. El versículo 21, todo lo que dice. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y mira la frase que dice: Jehová dio, quitó. ¿Y qué dice? Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. En los momentos difíciles tú debes de entender que el mismo Dios que te ama también te está amando en esos momentos difíciles que tú estás pasando. Y lo primero que nosotros hablamos y no queremos es la muerte de un padre, de un hijo, de un ser querido. Óyeme lo que te voy a decir. Yo he hecho esta analogía acerca de Jesús cuando estuvo en la barca, que Él duerme. En la barca Él está durmiendo porque estaba cansado, me dice la Biblia. Pero se levanta una gran tempestad, que aquella nave parece que se iba a destruir. Aquella nave parece que se iba a despedazar, pero Él está durmiendo tranquilo. Los discípulos corren para allá, corren para acá, lo miran durmiendo al Señor, y ellos creen que el Señor no tiene fe. Pero el Señor tenía fe, porque estaba durmiendo, estaba relajado, estaba tranquilo. Los que no tenían fe eran ellos. Por eso Él al final les aclara y les dice: hombres de poca fe. Va para ustedes, chiquitos. ¿Tú crees que la persona que más se mueve, oremos acá, ayudemos allá, busquemos acá, mordamos al chamuco, desatemos y amarremos y todo?
¿Tú crees que eso es fe? No. Mira a los discípulos, eran los que se andaban moviendo, desesperados. Va a haber un momento que tú tienes que pelear. Oye lo que te voy a decir. Habrá un momento donde tú tienes que pelear. Tú tienes que morder. Tú tienes que ayudar y todo. Pero habrá un momento donde tú tienes que agachar la cabeza y decir: Señor, yo no puedo. Señor, yo acepto tus decretos. Yo acepto tu voluntad. Yo no puedo. Y eso es aceptar la voluntad de Dios. Hay una definición en la Biblia, y no diccionario teológico, y no mugrero de hombre. Lo que la Biblia me enseña de la voluntad de Dios está en Romanos 12:2. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es diccionario teológico, es Biblia. Eso es lo que se define la voluntad de Dios de esa manera: buena, agradable y perfecta. ¿Será perfecto que mi familiar muera? ¿Será perfecto que mi familiar se enferme? ¿Será bueno? ¿Qué duro está esto, va? ¿Será perfecto que mi madre se vaya? Mi padre. Está bien grueso, ¿verdad? Bien duro. Bien duro. A veces nosotros no podemos entender la voluntad de Dios. Job está pasando una circunstancia bien difícil. Él no la entiende. La Biblia me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si tú vas al griego, quiero definírtelo de esta manera. Cuando aparece la palabra buena, se está refiriendo a gatos, que quiere decir produce gozo. La voluntad de Dios, tú no lo entiendes, pero va a producir gozo en tu vida. Cuando aparece la palabra, la siguiente palabra, que es agradable, huaresto, está indicando de que rima contigo. Tú no lo entiendes, pero al final está de acuerdo a lo que tú necesitas. Cuando aparece la otra palabra, perfecta, ese es el término teleios, que quiere decir un final feliz. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a entender los decretos de Dios? Si tú aprendes lo que Romanos 12:2 dice, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tú vas a poder dormir en la barca. Y si se va a levantar cualquier tormenta, y tú vas a poder dormir. Tú no duermes porque tienes miedo. Tú no duermes porque tienes miedo y no confías en el Señor. Por eso no duermes. Por eso te preocupa algo. Pero la Biblia me está enseñando de que nosotros confiamos en el Señor. El Salmo 57:1 nos dice de la siguiente manera: que aún la misma muerte Dios utiliza para nuestro beneficio. Salmo Isaías 57:1. De lo que yo les dije al principio, usted puede decir, hablando de la muerte. Sí, la muerte le hace los mandados al Señor. No te preocupes, que le hace los mandados. Este proverbio 27:1, ve lo que dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Dios utiliza la misma muerte para librarte a ti de algunas aflicciones. Tú que eres
justo, tú que eres cristiano. Se ve grueso, ¿verdad? A saber de cuántas aflicciones el Señor libró a mi madre cuando me la llevó. Yo cuando creo en su palabra digo: Señor, gracias, porque no entiendo de cuántas aflicciones tú le libraste. Y a veces no entendemos. Hijos, un día tu padre va a faltar, pero tú tienes que estar afianzado en la palabra de Dios y creer lo que dice este texto bíblico. No sé de cuántas aflicciones Jehová lo está librando, porque la Biblia me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto no nos gusta ya, ¿verdad? Que me quiten algo que yo quiero, no me gusta. Pero cuando entiendes la voluntad de Dios, vas a comprender todo esto. Mira lo que dice Job. Mira lo que dice Job. Vamos a Job, capítulo 19. Job, capítulo 19, versículos 23 y 27. No te pierdas de vista lo que dice Job. Quiero que aprendas una verdad en estos versículos. Job, capítulo 19, versículo 23 hasta el 27. Mira lo que dice Job. ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro? Job no entendía que el Espíritu Santo iba a escribir esas palabras de él en la Biblia. Job no entendía que el Espíritu de Dios iba a escribir todas esas cosas que él había vivido. Y sigue diciendo, versículo 24, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Él no entiende que el Espíritu Santo iba a grabar eso. Y mira, cuando tú haces la voluntad de Dios, ¿cómo encajan los demás que están llorando? Aquellos llorando, te van a matar. Pero todos se encajan cuando tú te metes a la voluntad de Dios. Vea lo que dice el otro versículo. Versículo siguiente. Mira lo que dice. 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Si Pablo va a morir, hágase, Señor, tu voluntad. Mamá está postrada en cama. Cuesta que oremos y digamos, hágase, Señor, tu voluntad. Nos duele. Papá está postrado en cama. Nos duele decir, hágase, Señor, tu voluntad. Tu hijo está postrado en cama. Te va a doler decir, hágase, Señor, tu voluntad, porque nos duele. Pero si ese es bueno, agradable y perfecto, Él es Dios y sigue siendo Dios. Amén. ¿Qué pasó con David? Y ahora estoy terminando. David, usted lo encuentra esa historia en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Él está orando al Señor por un hijo, que el hijo está grave, postrado en cama. Señor, sánale. Pero llega un momento en que el hijo muere. Cuando el hijo muere, David se viste, se cambia, se apresura y se va al lugar donde Dios lo tenía, el trono. Y las demás personas dijeron, ¿tú estás loco, David? David dice, no. Si yo no pude cambiar circunstancia, yo solo me puedo apegar a lo que Dios quiere hacer.
Y lo que Dios quería hacer era llevarse al niño. Papá, nos va a doler, pero de repente nos va a tocar enterrar a nuestros hijos. Pero debes de entender, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hijo, vas a tener que enterrar a tu papá, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué ha pasado cuando las personas no han querido acatar la voluntad de Dios? Te voy a sacar una historia y hay otras, pero por el tiempo te lo dejo de tarea. Hay personas que no han querido acatar la voluntad de Dios. Está el caso que tú encuentras en Reyes capítulo 20 con el rey Ezequías. El rey Ezequías, Dios le manda al profeta, y ese sí era profeta de verdad. Dios le manda al profeta y le dice: vas a morir, arregla tu casa. El profeta no dice: ven, vamos a orar, a ver. No, le dice: vas a morir, arregla tu casa. ¿Y saben qué pasó? Y Ezequías le dice: no, ¿por qué a mí? ¿Sabes qué pasó? Tú miras esa historia y dices: qué hombre de fe, qué hombre de fe, cómo oró y Dios le dio 15 años. Ahora te voy a enseñar otro punto que tú no has visto. ¿Cómo oró ese hombre? Y Dios le dio 15 años más. Y qué bueno, qué fe de hombre. Este es el espantamuertos. Lo vamos a llevar a todos los hospitales para que espante a los muertos, para que espante la muerte de las personas. Y ese es el tipo de personas que andamos buscando. Eso es lo que tú dices. Como algunos toman a los pastores que son espantamuertos, ¿verdad? Espantamuertos. Está enfermo tal, pastor, no hay ore por él. Está fulano tal, pastor, no vaya por él. Cree que el pastor anda espantando la muerte. Le dije, la muerte le hace los mandados al Señor. Se lo hace. ¿Qué con este rey? Este rey, Ezequías, está gritando y llorando y le dice el Señor a Jeremías: devuélvete, ve y dile aquí al tipo que le voy a dar 15 años. Este hombre no se acató a la voluntad de Dios. Dios le dio 15 años para que tú entiendas que cuando Dios ha dicho una cosa y tú no le haces, va mal. Este hombre engendró las bestias más terribles que tú puedes ver en la Biblia. Engendró a Amón y a Manasés. Si este hombre en ese momento, cuando Dios le dice vas a morir, acepta morir, no hubiera engendrado estas dos bestias que hicieron una matancina de cristianos y metieron al lío a muchos judíos que todavía hay problema. ¿Me estás entendiendo? La historia a veces no solamente nos deja el Señor para ver las cosas bonitas, sino que también para sacarle provecho. Si él hubiera cantado lo que Dios dijo, no hubiera nacido Amón ni hubiera nacido Manasés. Lo había visto desde ese punto de vista. Ahí está la Biblia, míralo. Y esas fueron las personas peores que aparecieron. Ahí te lo dejo para que dijeras. Cuando tú vas a los hijos pródigos, al hijo pródigo, el primer hijo, llamado pródigo, el menor, él no quiso acotarse a la voluntad del padre. Padre, dame lo que me corresponde. No quiso. No creía que era bueno, agradable y perfecto lo que el padre iba a hacer al final. No, yo no quiero ya. Ni tampoco el segundo hijo. Cuando llega el hijo menor, el mayor se rebela contra la voluntad de ¿quién? ¿Por qué recibes a este? Y así somos nosotros también. Queremos que Dios haga todo lo que nosotros querramos. Y cuando nos va mal, falló el Señor no falló. Eres tú que no entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
eres tú. Y no tienes el ejemplo de Jesús. ¿Recuerdas el ejemplo de Jesús en el Getsemaní? Le dijo: Padre, papá, que pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Jesús estaba muriendo por el pecado del hombre, pero como tú lo tomas humanamente, tú vienes y dices y predicas: muchos han muerto en la cámara de gas, ahorcados, fusilados. Pero la cruz del Calvario era el sacrificio más duro. Solo eran clavos, madera, levantado, pero tú no estás viendo lo demás. La Biblia dice: y Jehová puso sobre él tu dolor, tu enfermedad. Jesús murió no solamente una vez, murió 3,000 billones, o como tú le quieras poner, en una sola vez. Murió por ti, por todo el mundo. Él murió por todo el mundo, y tú no entiendes porque lo ves humanamente. Esto tienes que verlo más espiritualmente. Él murió por todos. Y si no entendiste, es que el Señor te ilumine. ¿Entendiste? Sí, amén. Y a veces queremos solo madera, claro, no. Para entender eso, cuesta. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, ese es Jesús, el que murió por nosotros. Lo voy a dejar ahí. Póngase de pie, póngase de pie. Vamos a orarle a nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos has hablado. Bendícenos. Así como usted está orando, déjame hacerle una invitación. Papá, mamá, un día nos pasará lo que no queremos, y lo que no queremos es un familiar que se nos vaya, que se nos vaya papá, que se nos vaya mamá, que se nos vaya un hijo. Tú quieres reconocer en este momento sobre lo que estamos hablando y diciendo cómo entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tú quieres decirle: Señor, cuando venga ese momento difícil en mi vida, yo voy a recordar esto, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú quieres decirle al Señor en este momento que te prepare tu corazón para cuando llegue ese momento y adorarle a Él y no alejarte de Él. Levanta tu mano ahí y decirle: Señor, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Llegará un momento de que no vas a entender, pero tú hablarás como Job y decir: yo sé que mi Redentor vive. Quieres decirle: Señor, yo sé, aunque venga una enfermedad a mi vida, que para el hombre es incurable, para ti no, porque yo sé que mi Redentor vive y mis ojos te verán. ¿Quieres decirle al Señor así? Señor, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo sé que mi Redentor vive. Vendrá la prueba, vendrá la dificultad, pero esta palabra que ha sido sembrada en tu corazón fortalecerá tu vida en el Señor. Padre, gracias, porque
es bueno.